En la primera mitad del siglo XX, mientras el mundo desnudaba los límites de la razón entre guerras y descubrimientos, un joven físico alemán trazaba las líneas de una nueva realidad. Su nombre era Werner Heisenberg, y su obra cambiaría para siempre nuestra forma de comprender el universo. No fue solo un genio de la física, fue también un hombre profundamente consciente de los límites del conocimiento y del abismo entre lo que se puede medir y lo que solo se puede intuir. En este episodio de Árbol Interior, nos adentraremos en la mente de un científico que desafió tanto a la materia como al espíritu. Exploraremos sus descubrimientos, su famosa paradoja del observador, sus dilemas éticos durante el nazismo y si realmente saboteó la bomba nuclear de Hitler. También su fascinación por la filosofía oriental. Veremos por qué afirmó que la teoría cuántica no parecería ridícula a quienes hayan leído el Vedanta y cómo su pensamiento revela el puente entre la ciencia más precisa y los misterios del alma. Así que quédate hasta el final, porque la historia de Heisenberg no solo habla de átomos, ecuaciones y decisiones morales. Habla de nosotros y de lo que ocurre cuando el conocimiento se encuentra con la conciencia. Nacido en 1901 en Würzburg, Alemania, Heisenberg se formó en un ambiente académico desde pequeño. Su padre era profesor de griego antiguo y su casa estaba llena de libros, debates filosóficos y un respeto casi sagrado por el saber. Desde muy joven mostró inclinaciones por la matemática y la física, pero también por la música, la literatura y la filosofía. Esa mezcla de ciencia y espíritu lo acompañaría para toda su vida. A los 23 años, bajo la tutela de Niels Bohr, en Copenhague, Heisenberg dio forma a una idea que transformaría la física moderna: el principio de incertidumbre. En pocas palabras, Heisenberg demostró que no es posible conocer con total precisión al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula subatómica. No se trata de la limitación técnica, sino de una propiedad inherente del universo. La realidad, en su esencia más íntima, era indeterminada. Esta revelación fue una ruptura radical con la visión clásica del mundo como una máquina perfectamente predecible. El universo ya no era un reloj suizo, sino una sinfonía de probabilidades. Y esa nueva música necesitaba una nueva forma de pensar, más sutil, más abierta al misterio. Heisenberg lo sabía, lo dijo sin ambigüedad: la teoría cuántica no parecerá ridícula a los que hayan leído el Vedanta. No fue una frase casual. Heisenberg, como varios físicos de su generación, se sintió atraído por la espiritualidad oriental. Leía a los pensadores indios, se adentraba en los textos del Vedanta y encontraba en ellos ecos de lo que la física cuántica comenzaba a vislumbrar: que la realidad es interdependiente, que el observador afecta lo observado, que la conciencia no está separada del mundo, sino que forma parte activa de él. Pero todo no fue luz en su camino. Cuando Hitler llegó al poder y el régimen nazi comenzó a infiltrarse en todos los ámbitos de la vida alemana, Heisenberg se encontró en una posición incierta. No se afilió al partido nazi ni compartió sus ideologías, pero tampoco quiso abandonar a su país. Algunos lo vieron como un colaborador pasivo, otros como un patriota que intentaba preservar la ciencia en tiempos de oscuridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Heisenberg fue puesto al frente del proyecto nuclear alemán llamado el Club del Uranio. Pero la pregunta que ha flotado en la ciencia durante décadas es si realmente intentó construir una bomba atómica para Hitler. La evidencia sugiere que no. Sus cálculos deliberadamente inexactos y su aparente falta de urgencia hacen pensar que saboteó el proyecto desde adentro, pero nunca lo confesó abiertamente. Esa ambigüedad ha sido objeto de incontables análisis, debates morales y hasta obras teatrales, como la famosa Copenhague. En 1941, en plena ocupación nazi de Dinamarca, Werner Heisenberg cruzó una frontera no solo geográfica, sino espiritual. Viajó a Copenhague con la intención de reunirse con su antiguo mentor, Niels Bohr, el hombre que más había influido en su formación científica y filosófica. El encuentro, sin embargo, fue todo menos reconfortante. En medio del contexto sombrío de la guerra, la visita levantó sospechas desde el primer momento. Nadie sabe con certeza qué motivó el viaje de Heisenberg.
Algunos creen que quiso advertir a Bohr sobre los avances del proyecto nuclear alemán, o incluso tantear la posibilidad de que los físicos de ambos bandos se opusieran al desarrollo de la bomba. Otros piensan que fue a buscar aprobación, comprensión o perdón, pero lo cierto es que el diálogo no fluyó. Pasearon juntos por los jardines del instituto en una conversación breve y cargada de tensión. Bohr, profundamente dolido por la ocupación de su país y desconfiado de los motivos de Heisenberg, entendió sus palabras como un intento de justificar el trabajo con el régimen nazi. Se sintió traicionado. Heisenberg, por su parte, creyó haber sido claro. Ambos se marcharon con un sentimiento encontrado. La amistad se quebró silenciosamente. Décadas más tarde, seguían recordando aquel momento de formas distintas, como si hubiesen estado en dos escenas distintas del mismo drama. La falta de entendimiento entre ellos no fue solo personal, sino histórica. Reflejos de la complejidad de actuar con integridad en tiempos donde cada decisión podía tener consecuencias devastadoras. Después de la guerra, Heisenberg fue arrestado por los aliados y recluido junto a otros físicos alemanes en una casa vigilada en Inglaterra. Allí, al enterarse del bombardeo de Hiroshima, quedó estupefacto. No había previsto que los estadounidenses lograrían desarrollar la bomba antes que nadie. Y sin embargo, su reacción no fue de frustración, sino de inquietud moral. Aquello marcó el punto final de la carrera armamentista para él. Desde entonces, se volvió un defensor del control sobre la energía nuclear y del uso responsable del conocimiento científico. De regreso a Alemania, fue una de las figuras clave en la reconstrucción científica y académica del país. Fundó el Instituto Max Planck, escribió libros que iban más allá de la física y reflexionó sobre los límites del conocimiento humano. Para él, la ciencia no debía convertirse en un nuevo dogma, sino abrirnos al asombro. Su pensamiento fue siempre una invitación al equilibrio entre la razón y la contemplación, entre el átomo y el alma. En sus últimos años, Heisenberg siguió meditando sobre las conexiones entre la física moderna y la filosofía antigua. Decía que los grandes avances del conocimiento no destruyen el misterio, lo profundizan. Que cuando más penetramos en la estructura íntima del mundo, más nos acercamos al umbral de lo incognoscible. Murió en 1976 dejando un legado que va mucho más allá de sus ecuaciones. Su vida fue un puente entre la física y la metafísica, entre la precisión del lenguaje matemático y la intuición espiritual. En tiempos donde se tiende a separar la ciencia de la sabiduría, Heisenberg nos recuerda que entender el universo no es reducirlo a fórmulas, sino aprender a habitar el misterio con humildad. Tal vez por eso, cuando afirmaba que el primer sorbo de ciencia te hace ateo, pero al fondo de la copa te espera Dios, no hablaba de religión en el sentido común, sino en el encuentro inevitable entre el saber más profundo y el asombro reverente por la vida. Porque para Heisenberg, como para los grandes sabios de todas las tradiciones, la verdadera comprensión no separa, une. Une al científico con el místico, al físico con el filósofo, al conocimiento con la conciencia. Y en ese cruce, justo en ese borde donde la mente se rinde y el alma escucha, comienza el verdadero entendimiento. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco con el alma. Eso significa mucho para mí. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y si quieres ver más videos como este, date una vuelta por el canal y encontrarás videos donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se entrelazan para ofrecernos una mirada más profunda sobre nuestra existencia. Así que también déjame tu comentario y comparte para que me ayudes a que más personas se sumen a este viaje autogestionado de sabiduría. Nos vemos pronto.